Bueno, tesoros, hola, media engripada. A esta altura ya habrán visto el videíto que narra la historia de la corona con Arquímedes y también a Leloutier con la gallinita de Eureka. Bueno, esta es la clase de densidad y peso específico que todo se relaciona, ¿sí? Vamos a definir densidad. Densidad siempre va a ser la relación entre la masa y la unidad de volumen. Esto ustedes tranquilamente lo pueden hacer experimentar, tomando la masa con cualquier balanza. El volumen lo podemos calcular, por ejemplo, llenamos, o sea, ponemos una determinada cantidad de agua, en este caso es una probeta graduada, ¿sí? Que acá pusieron 220 centímetros cúbicos, ¿no? Colocamos una pieza irregular y todo lo que varíe el volumen va a equivaler al volumen de la pieza. En este caso, esta pieza se ve que su volumen es de 50 centímetros cúbicos, ya que 270 menos 220 me da 50 centímetros cúbicos. Entonces, densidad, masa sobre volumen. ¿Cuáles son las unidades que va a tener la densidad? Sencillo, una unidad de masa sobre una unidad de volumen. Por lo tanto, puede ser gramos sobre centímetro cúbico, gramos sobre mililitro, kilogramos sobre metro cúbico, kilogramos sobre litro. Siempre una unidad de masa sobre una unidad de volumen. Esto es para los casos en donde nosotros no tenemos una pieza con una forma definida, como puede ser un cubo, que en ese caso no necesitamos aplicar esta estrategia, sino que calculamos de acuerdo a las dimensiones, la fórmula para calcular el volumen de un cubo o de una esfera. ¿Estamos? Entonces, densidad, masa sobre volumen. Bueno, lo mismo que vimos antes, densidad, masa sobre volumen, sus unidades una unidad de masa sobre una unidad de volumen. La densidad es una propiedad intensiva, quiere decir que no depende de la cantidad de materia que tenga. Por lo tanto, la densidad se ocupa mucho para ver si hay sustancias adulteradas. Fíjense, ustedes también pueden mirar en su tabla periódica, que seguramente trae para cada elemento cuál es la densidad. Si yo tengo un determinado elemento, le puedo medir la densidad y no me coincide con el que estipula la tabla periódica o los registros que hay, quiere decir que esa sustancia fue adulterada. La otra magnitud que vamos a trabajar es el peso específico. Y el peso específico es peso sobre volumen. Ya vimos en la unidad anterior que masa es diferente a peso, ¿no es cierto? Entonces, peso específico es peso sobre volumen y densidad es masa sobre volumen. Las unidades del peso específico van a ser una unidad de peso sobre una unidad de volumen. Nosotros habíamos visto que el peso específico, que las unidades de peso son newton, dina y kilogramo fuerza. O sea que las unidades del peso específico van a ser newton, dina o kilogramo fuerza sobre una unidad de volumen, que puede ser metro cúbico, centímetro cúbico, mililitro, litro, etcétera, ¿sí? Ahora, también fíjense que acá tenemos peso sobre volumen. Y ustedes saben que peso es lo mismo que masa por gravedad. O sea que también el peso específico lo podemos hacer masa por gravedad sobre volumen. Y ahí, como vimos en clase, vamos a tener que el peso específico va a ser masa por gravedad sobre volumen y me queda masa sobre volumen, que es densidad. O sea que también el peso específico puede ser densidad por gravedad. Revisen sus carpetas, lo que vimos en clase, Entonces vamos a tener que las fórmulas para calcular el peso específico puede ser peso sobre volumen, masa por gravedad sobre volumen o densidad por gravedad. En todos los casos, las unidades van a ser una unidad de peso o de fuerza sobre una unidad de volumen. Esto es lo mismo que ya vimos, Y esto solamente para aclarar, porque muchas veces se confunde densidad con viscosidad. Si nosotros colocamos agua y aceite, vamos a ver que el aceite queda arriba y el agua queda abajo. Esto quiere decir que el aceite es menos denso que el agua. Sin embargo, la consistencia del aceite es más viscoso que el agua. Eso solo para aclarar.
Bueno, una clase muy cortita con los dos últimos conceptos que tenemos para el primer trimestre, densidad y peso específico. A estudiar, a practicar.